Iniciamos con el primer módulo del manejo del dolor y medicina paliativa. Vamos a tocar un tema que es los principios del manejo del dolor. Y hay una pregunta que yo me he hecho hace mucho tiempo. ¿Manejamos mejor, conocemos y entendemos mejor el dolor? Y yo creo que sí. Hoy en día los avances científicos en el manejo del dolor son muy amplios, permanentes. La investigación es extraordinaria. Sin embargo, no sigue manejándose el dolor de una manera significativa. Y es así como en el 2004 en Ginebra los especialistas en dolor le presentaron una proposición a la Organización de las Naciones Unidas en la cual se decía que el tratamiento del dolor es un derecho fundamental del paciente. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Yo me fracturo una mano, a mí me operan y esa condición produce dolor. Lo que es inaceptable y es opcional es que a mí me dejen el dolor y no me lo controlen. De eso se trata precisamente este curso que vamos a hablar. Y el dolor es un problema de salud pública. En Estados Unidos, más de 130 millones de personas padecen dolor en un momento dado. Este es un estudio de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Aproximadamente 100 millones de adultos americanos experimentan dolor crónico y esto tiene costos entre 560 y 635 billones de dólares al año. De manera que muchos de estos dolores son prevenibles, son tratables. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor dijo que el motivo más frecuente de consulta en los servicios de urgencia representa más del 70% de las consultas de urgencia. Esto es una realidad incontrovertible. Más de 115 millones de consultas por dolor agudo en urgencias en los Estados Unidos. El dolor agudo de cabeza representa el 2.1 de esos problemas. Igualmente en los Estados Unidos, la puntuación media del dolor para pacientes en servicios de urgencia es de 8 a 10, es decir, dolor muy intenso. Pero al momento de darse del servicio, el dolor era de 6, es decir, el tratamiento no ha sido suficiente. 41% de los pacientes declaró que su dolor agudo no cambió o aumentó mientras estuvo en el servicio de urgencia. 3/4 partes informaron tener dolor moderado o intenso en el momento que eran dados de alta del servicio. Conclusión: los médicos de urgencia tienden a hacer un uso insuficiente de los medicamentos para el dolor. En Colombia, cerca del 47% de la población aceptó haber tenido algún dolor en el último mes. Cefalea, dolor lumbar, etc. Esto es un estudio de la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor del año 2010. 49% era dolor agudo y 52.4% era dolor crónico de esa información. 52.4% de los colombianos dijeron que el dolor les interrumpía su actividad laboral, su actividad para ir a estudiar, sus actividades en la casa, ¿no? Y este es otro dato interesante de la encuesta nacional de salud del Ministerio de Salud Pública, y es que la primera causa de consulta al médico general en Colombia es por dolor. Esto nos está planteando entonces una realidad muy clara en el manejo y en los problemas del dolor. Voy a presentar unas estadísticas un poco más recientes del año 2014, pero que difieren muy poco de las que les he comentado. La Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor dijo: en los últimos 6 meses que usted recuerde ha sufrido de dolor, y el 74% de la población colombiana dijo que sí. ¿Y qué dijo además? ¿Cuánto dolor ha sufrido usted en los últimos más de 3 meses? Aquel dolor que se convierte en dolor crónico.
y el 46% de la población colombiana dijo que había sufrido dolor. Estamos hablando de que la mitad de la población colombiana se queja de dolor en un momento dado. Realidad entonces que es la que nos ha impulsado. ¿Y qué tipo de dolor presentan? El 80% de los pacientes dijeron que era dolor agudo, severo o moderado. Solo el 20% de los pacientes dijeron que era un dolor leve. Las mujeres están más afectadas por dolor que los hombres. Por cada hombre, 2 mujeres sufren más dolor. En los mayores de 70 años es un poco menos la incidencia de dolor que en las personas menores de 65 años. Y la prevalencia por razas es mucho mayor en los indígenas y negros, en los mulatos y mestizos que en los caucásicos. Entonces, del estudio es la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor. Diferencias del estado civil. La tendencia de la mujer a sufrir dolor. Las casadas, 40.7%, solteras, 37%, y unión libre, 10.5%. Estas son realidades entonces. Los habitantes de la zona centro del país están más propensos a sentir dolor. Y el dolor es un problema de la vida diaria, ¿cierto? El cáncer, el SIDA, accidentes laborales, enfermedades ocupacionales, enfermedades infecciosas, el trauma, el dolor posoperatorio, los dolores del parto, cefaleas, es decir, muchas patologías se acompañan de dolor que están impactando en la vida diaria de las personas. Esto dijo el señor William Shakespeare hace más de 400 años. El dolor enerva el alma, la hace temerosa, la degenera. El dolor es el veneno de la belleza. Estamos enfrentando pues un signo de una gran significación. ¿Y dónde nos movemos las personas que manejamos dolor? Nos manejamos en el paciente con dolor agudo, nos manejamos en el paciente con dolor crónico, aquel que tiene más de 3 meses de duración, el paciente terminal, aquel que está en la última etapa de la vida, que hoy en día está representado en la nueva especialidad de la medicina paliativa. Y el dolor subagudo, el dolor que va entre los 30 y 90 días, que es donde nosotros nos tenemos que concentrar. Nosotros no podemos dejar que un dolor agudo que avance y no se trate adecuadamente vaya a un dolor crónico que posteriormente será un problema para toda la vida para un paciente. Esto es una realidad, conocemos mucho mejor el dolor hoy en día y es lo que vamos a ver en los próximos módulos de este diplomado que ustedes nos están acompañando en el día de hoy. Muchas gracias.